Buenas amigos XD, ya saben que esta teoría de mi pertenencia, ya saben. Bueno, antes de empezar tengo algunos avisos. El primero, este primer capítulo sinceramente puede dar un poco de cringe, pero como dije, en poco tiempo pegará una remontada de calidad que sorprenderá a más de uno. Y dos, denle like y suscríbanse, que así YouTube recomienda más el video. Ya saben cómo es esto XD, ya que si tiene pocas visitas no sé si podré subir todo el fic, así que ya saben, suscribirse para más. Y sin más que decir, comienza el video. Se veía a un adolescente cambiándose de ropa. El mismo joven salió de su habitación para dirigirse a una sala en la cual se encontraban dos adolescentes un poco menores que el anteriormente visto. ¿Para dónde vas?, dijo una de las chicas. Como si te importase, dijo el chico seca y desinteresadamente, para abrir la puerta de la sala y salir a la calle. Tomando una bocanada de aire, el chico se dirigió al lugar predeterminado al que se dirigía. Nota del autor: si ya lo sé, estas son descripciones muy vagas de todo en general, pero hay que entender de que exista la posibilidad de que esto lo vea un familiar y quede XD, así que para que tomen de referencia la interacción común que tengo con mi familia hay que entender esto, y es que en la vida real no te pasan cosas interesantes o no muy interesantes, lo cual hace que si mueras no sea de una manera heroica o salvando a alguien. Lo más probable es que si llegas a morir sea por algo imprevisto, y además no quiero dar muchos datos de mi vida personal ni mucho menos XD. Como decía, esta no va a ser una teoría genérica horrible en la que yo muero y sea el elegido de Dios, y que antes de dirigirme al mundo de mis sueños voy a decir algo como: quiere ser un Uchiha con mucho chakra y un Biju sellado. Ojo, no digo que estar sellado esté mal, lo que digo es que en vez de desperdiciar oportunidades, debes aprovechar cada característica para dar una explicación del cómo sucedió y dar más arcos de personajes. Y como dije, este no será un fic así que, saben que a la verga. Chinga tu madre, señor Joaquín, todos los fics de tu canal son una basura, en especial los que tú creas. XD, lo siento pero lo tenía que decir. Bueno, si te gustan ese tipo de teorías, no sé si te vaya a degustar este fic, así que, bueno, ya dejo el relleno y continúo con el fic. Fin. Nota de autor: el joven de 16 años caminaba por la calle mientras traía unos audífonos junto a un smartphone con el cual escuchaba música. Este último traía una polera color gris junto a un pantalón negro con una mascarilla blanca. Esto es malo, debería volver a mi casa, está a punto de cumplirse el tiempo límite para que inicie la cuarentena. Pensó algo preocupado, decidiendo caminar un poco más rápido hacia la dirección de su hogar. Mientras caminaba pensando en las cosas que podría hacer, si es que podría comprar algo de camino o si es que ya había las suficientes cosas para una cena común, algo medianamente típico. El chico comenzó a caminar hacia su hogar y contando su dinero. Bueno, de todas maneras, no me alcanza para casi nada, pensó para sí mismo. Aún con los audífonos puestos, decidió seguir caminando sin percatarse que había llamado la atención de alguien. Mientras escuchaba la música, un tipo de unos 1,75 se acercaba hacia él. Ya sabes cómo es esto, celular y billetera, dijo el hombre de deplorable apariencia. En ese momento el chico supo que era así momento de lidiar e hizo lo primero que se le vino a la cabeza: lo mejor que podrías hacer en estas situaciones según su razonamiento en el momento. El chico comenzó a correr sin mirar atrás, más por instinto que por otra cosa. Maldita sea, pensó el chico algo asustado. Que no, este era un lugar seguro, pensó. Hijo de... dijo el hombre al darse cuenta de la táctica tan cobarde del chico y decidió perseguirlo. Puta madre, pensó el joven al darse cuenta de lo última para intentar aumentar de velocidad. Él sabía que nadie lo ayudaría, las calles estaban desiertas por la situación actual del mundo. Ya te tengo, dijo el hombre para derribar de una patada en la pantorrilla al chico. El chico comenzó a dar vueltas en el suelo antes de detenerse y ver cómo sus piernas y brazos estaban sangrando por detenerse tan abruptamente. Maldita sea, repetía el chico en su cabeza. El ladrón intentó nuevamente robar el celular del chico, el cual comenzó a forcejear con el asaltante, el cual comenzó a ejercer más fuerza y posteriormente en un descuido a lanzar el celular, el cual cayó con fuerza en el suelo. Un ruido sordo se dio, el cual el joven vio su smartphone algo destruido. Con enojo lanzó un golpe hacia agresor, el cual lo paró en el aire con su palma. ¿Qué intentaban hacer?, dijo el hombre para tirarle un golpe con todas sus fuerzas en la cara para luego de eso dar una buena cantidad de patadas en todo el cuerpo del chico, el cual comenzaba a dar leves sonidos de dolor sin poder gritar al su cerebro no poder procesar tanto dolor. Eso te enseñará, dijo el hombre para ver el smartphone y ver que este último estaba roto y atravesado por una roca en una parte de la pantalla. Tú imbécil, lo echaste a perder.
dijo para dar una patada con fuerza en el pecho del chico, el cual dijo un quejido de dolor mientras que se escuchaba un leve crujido. El chico sentía como le faltaba el aire para posteriormente ver algo borroso. Tomando una bocanada de aire comenzó a levantarse poco a poco para ver al hombre, el cual estaba caminando en una dirección contraria. Jódete, dijo el joven jadeando y mirando al suelo. Oh, tú te lo buscaste, dijo el hombre para seguido sacar un cuchillo, el cual el chico intentó parar, pero fue en vano, siendo que su vientre fue atravesado por el arma. El chico dejó salir algo de sangre de su boca para luego caer en el suelo. Mocoso imbécil, dijo el hombre poniéndose una capucha y perdiéndose en la oscuridad. Maldición, pensó el joven para tocarse la zona dañada para seguido sentir un punzazo de dolor. Maldición, se dijo otra vez para intentar levantarse aún con el dolor y comenzó a caminar. Pensó en gritar pero dudaba que alguien lo podría escuchar. Comenzó a caminar y después de dar unos pasos su cuerpo colapsó y cayó. Alguien ayuda, susurró. Mientras que su sangre salía en grandes cantidades. Ayú. No completó la palabra y quedó inconsciente. Nota del autor. Para que se hagan una idea de por qué murió de una sola cuchillada, digamos que la vida real no es una película y si te atraviesan el hígado junto a otros órganos, bueno, pues te mueres. Fin nota. Primera persona. Sentí como si inmediatamente después de caer cayese en agua algo fría, una completa oscuridad me abrumó mientras que seguía valiendo lentamente. De un momento para otro sentí como si el sentimiento cambió y ahora sentís que comenzaba a flotar a una velocidad algo lenta. Y de repente sentí como si tocaba la superficie y abrí los ojos en un instante y sentí el sudor caer por mi mejilla mientras que mi respiración rápida comenzó a nivelarse. Fue solo un sueño, pensé para limpiarme el sudor de mi rostro. Dándome cuenta de algo pensé rápido. Este no es mi habitación, pensé alarmado. Para seguido comenzar a voltear en todas las direcciones, dándome cuenta que estaba en una habitación el que solo había una especie de cama, un armario y una ventana. La habitación estaba algo sucia y solo había una puerta y estaba abierta. No sabía seguir y averiguar dónde estaba, pero no tenía el valor de hacerlo en estos momentos. Un pensamiento rápido pasó por su cabeza: lo habían secuestrado. Levantándose lentamente y haciendo el menor ruido posible, se levantó y se dio cuenta de algo preocupante. La puerta parecía gigante. Un mechón de cabello había interferido su visión y contemplar. Tomando una pequeña cantidad de aire y dando una cantidad moderada de aire fuera de su boca, quitó este último. Espera un momento, ¿por qué tenía el cabello tan largo y por qué era tan pequeño? Decidió tocar su cabello con su mano. Y se dio cuenta de otro asunto: su mano era blanca, digo, no era de color, pero era del color del 90% de América Latina, si es que me entienden XD. Bueno, esto ya era muy raro y no se sentía como un sueño. Nunca es malo intentar. Mordiendo un dedo. El dolor lo recibió. Muy bien, esto no es sueño. El adolescente, sí sé que todavía se le podía llamar así. Comenzó a revisarse el cuerpo dándose cuenta de que era un niño y otra cosa, y tenía un tatuaje o algo similar en su estómago. Esto no es posible, pensó. Se parece mucho a los kanjis de Oriente. ¿Dónde estaba, maldita sea? Y aún más importe que le habían hecho. En ese mismo instante una mujer, su adulta de unos 30 años, se puso frente a la única puerta. El chico se quedó petrificado al ver su altura. Y ver lo pequeño que era a comparación, parecía ser más del doble de alta que él y él no era bajo, por lo menos eso recordaba. Anotando algo y dando un garabato, dijo en un susurro Menma Uzumaki. Después que se fue sintió como si una ola de preguntas entrara en su cerebro. Uzumaki, vivo a su mente, miró su cabello y era rubio. Podría ser que por alguna razón sea un tipo de sueño pesado. Decidió morderse un dedo con toda su fuerza, pero nada, solo mucho más dolor. Las preguntas resonaban en su cabeza, pero solo una palabra lo estaba consumiendo Uzumaki. Con un poco más de confianza decidió ver qué había detrás de la puerta y vio que solo había un pasillo con más puertas y con letras asiáticas dentro de marcos en cada una. Podría ser que comenzó a caminar algo temeroso al ver imponente tamaño de todo. Mientras caminaba y llegaba casi al final del pasillo, encontró algo que lo sorprendió y decidió entrar aún con dudas. Parecía un tipo de baño antiguo que solo tenía un lavamanos de madera con algunos detalles como la tubería hechos de una especie de metal. Junto a una especie de inodoro que solo era un agujero en un tipo de asiento. Y había papel de baño. Pero lo más importante, había un espejo. Puso un tipo de seguro que reconoció en la puerta. Al ver el espejo intentó verse en este último, pero no alcanzó a ver. Dando un salto con todas sus fuerzas llegó a ver algo. Ojos azules, pensó para sí mismo que para otra.
Tenía que verse mejor, pensó, y apoyándose en el tipo inodoro y el lavamanos pudo ver mejor su rostro. Parecía un niño muy pequeño de unos 3 a 4 años, y con unos rasgos distintivos: el cabello amarillo, la grasa de bebé, marcas de bigotes y la piel algo pálida. Se parecía a Naruto, pensó algo alarmado. ¿Qué estaba pasando? Se dijo a sí mismo que estaba pasando. Parecía Naruto, pero no era él, y porque siquiera se veía como él. En ese momento un recuerdo vino a su mente: Menma Uzumaki, susurró. Ese era el nombre de un hermano de Naruto en algunos fanfics que había leído, como también su contraparte del universo paralelo de ese mal relleno. Pero... ¿en qué carajos está pensando?, dijo mientras movía bruscamente su cabeza y caer torpemente. Él no podía cambiar apariencia así como así, y no podía ser Naruto o algo así, ¿verdad? Pensó para sí mismo, algo preocupado como nervioso. Su cabeza comenzó a dolerle un poco por el exceso de información, y decidió mejor pensar en situación. Pensándolo en el suelo, cerró los ojos, y comenzó a pensar en todo lo que había pasado: su presunta muerte, el cómo había llegado a este lugar, su al parecer disminución de tamaño, su cambio de aspecto y... espera, no sabía cómo era su voz. Hola, susurró solo para oír detenidamente su voz y percatarse que era la de un niño muy pequeño, lo cual corresponde a su apariencia más no a su mente. Ahora su cerebro aumentó las preguntas. Dando un pequeño respiro comenzó a pensar. ¿Qué estaba pensando? En primer lugar, puede que haya reencarnado en algo parecido a un Naruto pequeño. O la más probable es que esté en un sueño o en un tipo de coma, pero no podría ser posible, ya que este último tendría que ser algo parecido a un sueño, o sea, él podría controlarlo hasta cierto punto, y por lo que veía no podía hacerlo, o tal vez... Abriendo un poco los ojos, golpeó el suelo con su mano izquierda, nada, solo dolor por la fuerza y su mano frágil de un infante. No era un niño, un débil y patético niño común, y... o tenía. Inmediatamente observó el tatuaje con el lenguaje japonés. Obviamente no entendía nada de lo que decía en absoluto, pero por su apariencia se parecía mucho al sello de Naruto. Esto realmente algo alucinante y hasta cierto punto preocupante. Pero tenía que analizar muy bien todo. Decidiendo seguir pensando, el tiempo comenzó a avanzar, y cuando el hambre comenzó a llenar su cabeza se levantó. Tenía hambre y estaba en un lugar que podría ser un orfanato, pero no estaba seguro por completo. Podría ser que estaba tomando nota de su asistencia o algo por el estilo, y por eso había dicho su presunto nombre a aquella mujer. Y hablando de eso, no estaba seguro del nombre. Después de todo, no estaba acostumbrado a este último. Además, había llegado a muchas conclusiones. Como el hecho de que por lo menos en estos momentos lo más probable es que no existiese un dios como tal, pero eso era algo de esperarse. Un ser que nos creó de cero era algo alucinante. Otra cosa era su situación, y era que posiblemente de alguna forma estaba en el cuerpo de Naruto o de alguien parecido a este último. Además que no era muy fuerte y no podía hacer gran cosa en estos momentos. Y aún más importante, no podía decir nada en concreto, además que no podía dar muchas respuestas a sus preguntas con tan poca información recolectada, y la única manera de responder a estas era saliendo a lo desconocido. El actual niño comenzó a abrir lentamente la puerta junto al seguro. Al abrir la puerta volvió a ver el pasillo del inicio, y adentrándose pudo ver el final de este. Decidiendo dirigirse al mencionado, comenzó a caminar aún un poco nervioso por la situación. Mientras caminaba, voces infantiles se oían, y junto a estas sonidos de tenedores, cucharas y cuchillos, además de algunas voces adultas. Antes de entrar a la siguiente sala, pudo oír como todos parecían comer, y al asomarse un poco pudo afirmar su sospecha. Una medianamente gran cantidad de niños de aproximadamente 3 a 5 años, se podía ver. Estos últimos estaban en unas mesas redondas conectadas, y debajo de estas habían una especie de banqueta extremadamente larga que se conectaba y expandida alrededor de todo el conjunto de mesas. Entrando a la habitación pudo notar como una gran cantidad de los niños y un par de adultos lo volteaban a ver. Y los adultos fruncieron el ceño. Menma Uzumaki, llegas tarde, dijo otra mujer menor a la anterior, que estaba en sus 25 años y tenía un delantal. Tenía unos aires de maestra de kinder. El menor solo se quedó callado por los nervios de la ocasión y de la presencia de un adulto mayor, además de imponente a la vista. La mujer dio un suspiro y señaló a un espacio entre dos niños y dijo solamente una palabra. Siéntate, dijo la mujer irritada. Moviéndose solo su pequeño cuerpo, se posó en el asiento y, notando el disgusto de los niños a sus costados, decidió ignorarlo. Estaba pensando en toda la situación, parecía que le tenían rencor y por lo que sus recuerdos no le fallaban podría ser que era por el Kyuubi, pero al no tener la superficie evidencia para asegurarlo, solo se limitó a dejar ir la idea en el aire. De todas maneras,
Necesitaba conseguir información de su situación, esto era extremadamente irreal. Después de un corto lapso de tiempo, en tipo de recipiente comenzaron a servir una especie de comida. Parecía un tipo de estofado. Después de un tiempo le sirvieron en un recipiente el estofado, el cual estaba completamente quemado comparando a los demás. Parecía que si tenían resentimiento o eso parecía por su trato hacia él. Sin más comenzó a comer sintiendo un poco de asco tanto por el sabor, la consistencia y las condiciones de la comida. Otro rato pasó y al terminar su comida notó como los niños se iban a sus habitaciones por alguna razón. Al voltear a ver pudo notar la razón y esta era que era de noche. ¿Tanto tiempo pasó en el baño? Sin más se levantó y se dirigió a su habitación. Esto parecía ser completamente real. Ahora tenía que planificar muy bien cada acción a realizar con lo que pudo observar. Además que por lo que podía ver esto sí era un tipo de orfanato. Tendría que hablar con alguien. Si bien no se sentía mal, por lo menos ahora ya que no sabría por completo si es real, tenía que ver todo por si acaso sucedía algo. Mientras comenzaba a analizar toda la situación, una fría conclusión llegó a su cerebro. Todos sus seres queridos, sus cosas, sus amigos, familiares, mascotas y todo su ser ya no existía. Tomando posición fetal comenzó a sentir como la tristeza y el enojo entraban en su ser y comenzó a poco llorar por todo lo perdido. Esto era una mierda muy complicada. Mientras dormía en la supuesta cama, comenzó a quedarse dormido pensando que al despertar todo lo que estaba pensando era un mal sueño. Al día siguiente, la misma mujer lo despertó con su nombre. Al principio parecía un poco sorprendido, pero al recordar el día anterior un sentimiento de tristeza llenó su corazón. Una pequeña parte de él pensó que era un sueño. Al despejar su mente comenzó a pensar lo que iba a hacer después de todo el día anterior. Casi todo el tiempo estuvo encerrado en el baño. ¿Qué se podría hacer aquí o qué podría pensar en general? Estaría mejor dicho, después de todo, estaba en otro mundo, supuestamente Dios no existía, ya no tenía familia al parecer ni amigos y parecía estar estaba en un anime. Un sentimiento increíblemente grande de euforia llenó su cerebro. Estaba en anime, pero espera un momento, estaba seguro. Comí podría comprobarlo. Chasqueando los dedos una idea aclaró su mente. Eso es, pensó. Levantándose de su cama comenzó a caminar por el pasillo que había reconocido de ayer. Al ver que apenas había una persona, se acercó a ella y otra vez se puso nervioso. ¿Cómo podría preguntarle algo en general a un desconocido? La mujer, cabe aclarar que no era la misma de la anterior vez. Lo observó y dijo: ¿Qué quieres, mocoso?, dijo con un tono de irritación. Al percatarse que se dirigían a sí mismo, el protagonista con una voz casi imperceptible, voz temblorosa, dijo: ¿Cómo se llama el caje?, dijo para que unos momentos después su corazón lateral con más fuerza y sus pupilas se dilaran esperando la respuesta. ¿A qué viene la pregunta? Largo, contestó la mujer pelinegra. Con algo de decepción el niño retrocedió un poco y luego comenzó a alejarse con pasos un poco más veloces. Maldición, pensó el chico, esa bruja, pensó, no solo no le había contestado, sino que también le había hablado con un tono de voz condescendiente. Liberando un poco de estrés, apretando los puños, pensó otra vez, al parecer tenía razón, los adultos le tenían rencor, era muy probable que él sea un Jinchuriki. Planteándose lo que iba a hacer otra vez, dio un veredicto a quién le iba a preguntar, obviamente un niño, ellos solo parecían ser imbéciles pero no tenerle odio o desprecio. Otra vez saliendo de la habitación. Comenzando a caminar encontró a un niño un poco más alto el que él, caminando por el pasillo, sin ponerse nervioso preguntó de una manera algo seria: ¿cuál es el nombre del Hokage? La pregunta tomó un poco por sorpresa al niño y luego dio una pequeña carcajada y dijo: ¿Cómo no vas a saber el nombre del tercer Hokage? Dando nuevamente una carcajada, solo se limitó a alejarse, dando una gran sonrisa y una pequeña risa. El protagonista salió corriendo de vuelta a su habitación y comenzó a intentar contener su emoción. Él estaba en un anime de posiblemente un Jinchuriki y además el anime era Naruto, siendo además que probablemente era el mismo. Esto era increíble, era fascinante. Y él se encargaría de ser una persona muy poderosa, el más fuerte de todos. Él iba a... Fin video.